La semana pasada estuve hablando de la importancia de saber, amén, no caminar en ignorancia, pero saber, tener entendimiento divino de Dios, revelación. Amén. Eso es muy importante porque dice la palabra de Dios que somos sentados en los altos, amén, en los ¿cómo se llama? Lugares celestiales con Jesucristo, con Cristo Jesús. Amén. Ya estamos sentados. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos mover y vivir en lo alto y estamos sufriendo y luchando en lo bajo. ¿Por qué? Porque una razón es porque no entendemos quién somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Muy importante, eso es muy importante, que nosotros sabemos quién somos. Somos hijos de Dios. Porque si no sabes quién eres, lo que pasa es que el diablo te puede engañar y te puede usar, te puede mover donde él quiere, porque tú no sabes. Pero cuando alguien sabe que es hijo de Dios y tiene autoridad, tiene poder, el diablo no puede hacer nada contra nosotros en Cristo Jesús. Porque estamos viviendo abajo de la ley de Dios, la bendición de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es muy, muy importante que sabemos quién somos, qué tenemos y qué podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, yo quería enseñar algo que mi pastor siempre habló mucho, mucho y nos enseñó mucho a nosotros y nuestro papá espiritual. Cuando no sabemos, déjame decir así mismo, cuando no sabemos, no podemos obedecer, no podemos confiar, no estamos sometiéndonos abajo de la palabra de Dios, eso nos convierta a un hombre religioso. Amén. Entonces, hoy día yo te quiero hablar la vida religioso, la vida religioso. Nos dice la palabra de Dios que la religión mata. Amén. El espíritu da vida, pero la religión mata. Dice la palabra de Dios, aquí mismo en 3:4, 2 Corintios 3:4, y tal confianza. You want to read it? You could do it better than me. Vamos a leer hasta 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Jesús. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Diciendo esto, la ley mata. Amén. Viviendo por la ley mata, pero el Espíritu Santo nos da vida y vida eterna. Entonces yo te quiero enseñar algo muy importante, porque lo que pasa es que nosotros ya estamos sentados con Cristo, pero cuando no entendemos nuestra posición en Cristo, empezamos a vivir bajo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Empezamos a confiar en nosotros. No es suficiente, no está en nosotros, está en Cristo. Nuestra confianza no está en nosotros, está en Cristo. Todo lo que Él hizo, todo lo que ha hecho para nosotros, confiamos en eso, en Cristo Jesús. Entonces, el hombre religioso no tiene ningún poder con Dios. ¿Okay? Él confía en él mismo, confía en sus ideas, su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría, su fuerza. Y ese hombre ya es derrotado. Porque cuando alguien no confía en Dios, no hay ningún poder de Dios en el nombre de Jesucristo para esa persona. Entonces, en Efesios 2:4, vamos a leer de 4 a 7. ¿No? Ok. Oh, it's right here. 2:4. Amén.
Ok, yo lo tengo aquí mismo. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en Él, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos sentados, no un día, pero ya estamos sentados. Para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice aquí mismo que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Te quiero explicar o enseñar un poco lo que significa eso. Ese lugar sentado con Cristo, amén, no es una posición de comfort, comunidad, comodidad, flojería, ¿cómo se dice? Self-centered, erotismo, egoísmo, codicio, que yo me puedo hacer lo que yo quiero, yo estoy sentado ahí mismo, cualquier cosa. No es ese lugar no es eso. Ese lugar no es para demandar o mandar a la gente. Haz esto para mí o haz esto para mí porque yo tengo un lugar a una posición de autoridad. Eso no es eso. Esa posición, ese lugar es una posición de poder para cumplir el plan y propósito de Dios para nuestra vida y a través de nuestra vida. Para cumplir el plan de Dios en Cristo Jesús. Eso es ese lugar que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Es una posición para cambiar las cosas, no cambiar la gente, pero para cambiar las cosas que no se está sometido al plan y propósito de Dios mismo. Cuando algo no está, ¿cómo se dice? Sometido o siguiendo el plan de Dios, entonces tenemos el lugar para cambiarlo en el nombre de Jesucristo. Déjame explicar. Muchos saben, mi papá era cubano y él practicaba santería. Y conmigo cada mes hizo su rituales allí mismo. Fumando cigarro allí mismo con su whisky y todo eso. Y hizo todo eso para mí, sobre mí. Y todas sus oraciones, y yo sé que yo era un joven así mismo. Entonces ya después de un tiempo mi hermano me botó del cuarto, porque él quería su cuarto ya solo. Entonces yo tenía que dormir en el cuarto de mi papá, el cuarto de su estudio. Y ahí mismo tenían como 100 ídolos de todo, santos y todo eso. Ahora, nos enseña la palabra de Dios que cada estatua contiene demonios. Piensa que yo tenía que dormir allí mismo, tenía como 15 años, con todos, cómo se sintió el lugar. Yo quería dormir rápido para no pensar qué estaba pasando en ese lugar. Y ni era cristiano. Y así mismo, eso fue mi vida. Pero había una señora que se llamaba Audrey Lee, una americana, que conoció a mi papá y mi mamá. Entonces, años luego, ella me estaba platicando que cuando yo conocí tu familia, tu mamá y tu papá, yo adopté a ellos. Y yo empecé a orar por ellos. Y entonces, para la salvación, para la salvación. Y entonces, viviendo así mismo, ella, por los años, empezó a orar y quebrar las cosas que estaban sobre mí. Amén. Eso fue poderoso. Yo estoy hablando de una atmósfera muy pesada en demonios. Pero ella con sus oraciones quebró todo para que un día mi mamá se salvó, 6 meses después yo me salvé. Entonces, como algunos meses después, mi hermano se salvó y algunos meses después de eso, mi hermana se salvó. ¡Wow! Solo por una mujer que sabía cómo orar y sabía su posición con Dios. Amén.
Entonces, como cristianos sentados en lugares celestiales, tenemos poder, tenemos autoridad para cambiar las cosas que no deben ser. Amén. Que no debe de ser. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Tenemos el poder de empezar a traer la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Amén. Estuvimos en una conferencia hace años atrás, antes que nos mudamos aquí en Las Vegas. Y había un hombre, un ministro, y nos estaba platicando qué pasó. Y este ministro dijo esto: yo estuve en oración y lo que pasó fue esto, que en la oración Dios me habló y me dijo, Dick, yo quiero que ve con el taxi que te lleva al aeropuerto, compre un boleto para ir a Alemania, ¿cómo se llama? West Germany, Occidente. Ok. Y cuando llegas allí mismo, yo quiero que salgas y que el taxi te lleva al muro. Amén. El muro que separó de comunismo a la libertad. Yo quiero que tú pongas tus manos sobre ese muro y diga esto: muro cae en Cristo Jesús y solo. Entonces vuélvase al aeropuerto y véngase aquí. Y no hagas ni nada de turismo, nada de eso. No miras a los niños. Es la única cosa que yo quiero que hagas. Él gastó mucho. Fue como más de $3,000 o $4,000 porque el viaje fue rápido. Y ni podía disfrutar como turista. Turista. Entonces, bueno, lo hizo. Cuando llegó acá mismo, una semana, cuando él ya lo hizo, en una semana se cayó el muro. Amén. Y él nos enseñó que cada uno de nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas. Si sabemos quién somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo Jesús. Amén. Como esa señora quebró todos la atmósfera de los demonios sobre mi vida y me salvé. Y debe decir eso, yo era muy, pero muy malo cuando yo era joven. Mi vida era completamente oscuro, tinieblas. Pero ella sabía el poder que ella tenía para quebrar las cosas sobre mi vida. Amén, amén. Entonces eso es lo que es muy importante, porque un hombre religioso no tiene ningún poder con Dios. Un hombre espiritual tiene todo el poder de Dios. Y te quiero explicar un poco de eso. El hombre religioso, déjame decir eso, la religión es el esfuerzo para tratar de forzar a Dios a hacer lo que nosotros queremos hacer. Que forzamos a Dios que hagas como yo quiero hacer. No quieren saber lo que Dios quiere hacer. No quieren saber lo que Dios piensa. No quieren saber el plan o el propósito de Dios. Solo quieren saber solo quieren que se cumple lo que ellos piensan, lo que ellos quieren hacer. Eso es el hombre religioso. La religión es algo muy, muy feo. Te voy a dar un ejemplo. El hombre religioso trata de ser primero. Mírame a mí, mira mi posición. Yo quiero una posición, yo quiero ser lo primero. Yo quiero que la gente me siga a mí, yo quiero que la gente me obedezca a mí, yo quiero que la gente me someta a mí, yo quiero que la gente me miren y me aplaudan a mí. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo de dos hombres en la Biblia. El primero fue Andreas. Andreas era un hombre muy grande. Él era el guardia de Jesucristo. Él fue uno de los primeros que siguió a Jesús cuando Jesús empezó su ministerio. Era un hombre muy grande. Lo pusieron ahí mismo en la puerta. Él no dejaba a nadie venir a Jesús, sino solamente por medio de él mismo. Este fue el lugar que Dios le puso. Amén. Entonces, Andrés le dijo a su hermano Pedro, encontramos el Mesías. Este es el hombre. Y Pedro, no puede ser. Pedro muy tosco, ahí mismo, y tú estabas rebelde.
Pero después de un tiempo, Pedro empezó a escuchar a Jesús y decir, sí, de verdad, Él es. Y Pedro fue con Jesús y ya sabes la historia. Pedro fue uno de los apóstoles más grandes. Pero mira lo que pasó. Andrés siguió como guardia de la puerta. Pero a Pedro, Jesús lo agarró y lo trajo más íntimo, lugares más altos del ministerio. ¿Quién estaba con él cuando él fue a orar en el jardín de Edén? Juan, Santiago y Pedro. Amén. Cuando había cosas íntimas o cosas muy profundas que Jesús estaba enseñando, ¿quién estaba con él? Pedro. ¿Dónde estaba Andrés? Guardándole a guardia de la puerta. Pero nunca mires en la palabra que Andrés se enojó, se ofendió, que era amargo. ¿Y por qué? Mira, yo le enseñé a él que era Jesús y por qué yo no estoy en ese lugar. Oh, sí, estamos orando en el monte de Olivos. Amén. Entonces, Andrés nunca dijo nada mal. Nunca se quejó. Nunca criticó. Andrés fue el hombre espiritual. Amén. Amén. Y sabemos que muchas veces Pedro hizo muy mal en muchas áreas, pero Andrés nunca dejó que la atención fue en él. La atención siempre tenía que ser en Jesús. Lo que Jesús quería. Si Jesús quiere que yo estoy en la puerta, yo estoy en la puerta. Si nunca vengo al frente, no me importa a mí, porque Jesús me puso en la puerta. Pero mira esto. Pedro fue el que se puso enfrente a la gente. Pedro fue el que se hizo el primer mensaje después que Jesús se resucitó y fue al cielo. Pedro dio el primer mensaje. Amén. Pedro fue que ganó 3,000 personas en una noche. Pedro, el gran apóstol Pedro. Pero mira esto. Cada alma que Pedro ganó y toda la bendición que Pedro hizo escribiendo el primero y segundo Pedro, libros, ¿a quién también recibe la recompensa? Andrés. Porque Andrés fue el hombre que le trajo a Andrés, le trajo a Pedro a Jesús. Pero nunca se quejó, nunca estaba amargo, nunca estaba enojado, nunca nada mal. Y Andrés siempre ganó todo en Cristo Jesús. Amén. Andrés fue el hombre espiritual. Andrés solamente hizo lo que Jesucristo quería. Amén. Y eso es muy importante, muy importante. Porque déjame decir esto, un hombre religioso se mira bien o espiritual por afuera, pero no por nada está bueno adentro. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evitan. Solo Dios sabe quién tiene un corazón para él mismo. Solo Dios. Alguien puede hablar muy lindo por afuera, adorar o alabar al Señor por afuera, pero solo Dios sabe el corazón de cada persona. Pero solo Dios, nadie más. Amén. Pero lo que pasa es que es esto. Que en nuestro concepto qué es religión y qué es espiritual, la iglesia está muy confundido. Y te quiero enseñar un poco lo que nuestro papá espiritual y nuestro pastor nos ha enseñado a nosotros. Cuando miramos la palabra de Dios, es muy fácil entender qué es la religión y qué es la vida espiritual. Nosotros, la iglesia, ahora mismo en esta generación, nosotros pensamos de ser espiritual, el pastor tiene que usar los jeans, skinny jeans. Hay muchos que piensan así mismo. Que mírame a mí, yo soy muy cool, muy ¿cómo se dice? A la moda, así. Entonces yo no soy religioso. No.
¿Cómo? Amén. Entonces, pero eso no es de ser espiritual. Nosotros pensamos si nosotros ponemos un traje, ¿cómo se llama? Corbata, que somos religiosos. Pero mira cómo es todo. Si ya hay muchos ministros que ya se vienen y ponen sus tenis y ponen sus jeans y jeans que tienen, ¿cómo se llama? Hoyos, que dicen que nada religioso aquí mismo. Pero ellos no entienden que eso no es la religión. Tú puedes usar lo que tú quieres, pero la religión no es así mismo. Porque lo que pasa es que hace años atrás había un grupo de cristianos, los pentecostales. Ahí mismo su pelo estaba así mismo, la traje así mismo, y pensaron que así mismo somos muy espiritual. Pero eso no fue la cosa. Entonces pensaron así mismo, pero eran tan religiosos. Ahora, dicen lo mismo, si estamos puestos así mismo, trajimos así mismo, somos muy espiritual, pero así no es. Lo que es eso, están formando otra religión en el otro extremo, así mismo. Y eso no es. Dice la palabra, Pablo lo dijo muy bien en 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4 dice, go ahead. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. No es por mis palabras, no es la sabiduría de mis palabras como yo lo uso, como yo puedo, como que, como lo digo. No, es por el poder del Espíritu Santo. Y eso es donde yo confío. Porque hay gente que habla muy bien, pero no es así que tienen poder con Dios. Y hay gente que no puede hablar muy bien o muy formal, pero tiene mucho poder con Dios. Y déjame darte un ejemplo. Hace años atrás, cuando estábamos yendo a las conferencias, había un ministro muy famoso hasta hoy día. Tiene una iglesia de 80,000 personas en África. Y cada vez que él venía, él siempre se vestía, tú sabes, como él quería, de África. Y en ese tiempo, hace como 20 años, no sé si recuerdan que los zapatos eran como muy largos, no sé, era como así. Y un punta así. ¿Recuerdan esos zapatos? Bueno, they had them here too. In Nordstrom had them. They're muy largo. Mira eso. Entonces yo pensé, mira cómo está vestido este ministro. Entonces, pero déjame decir esto. Él no confía en lo que él tenía por afuera. Él confía en lo que creía por adentro. Y cada vez que este ministro hablaba, había el poder de Dios tan grande. Era increíble. Gracias a Dios que yo no tengo que vestirme como él para tener la unción de Dios. Amén. Porque a mí no me gustó esos zapatos. Y otros años él venía con su traje africano, de África. Entonces, muy como una bata, muy largo, con su cruz así mismo. ¿No? Está bien. Pero déjame decir eso, cuando él hablaba, el poder de Dios. Pero mi papá espiritual, que era el host de toda la conferencia, se pusía su traje con su corbata y con gran poder. Entonces yo empecé a entender, ¿sabe que no es lo que está puesto por afuera? Es lo que tiene la persona por adentro, en el nombre de Jesucristo. Así mismo. Pero déjeme decir eso, este hombre se llama Ayo, de África. Nunca se vestía mal. Nunca tenía, hoyos en su traje. Nunca estaba ahí mismo con los jeans. Porque Morris nunca permitía a nadie administrar en frente de la gente así. Porque tenía que tener respeto a la gente. Respeto al púlpito con Dios y respeto a la gente. Y yo recuerdo en una conferencia, porque yo siempre miro todo. Y hay un ministro muy famoso que hasta hoy día es muy grande, este ministro, y todos lo conocen. Y entonces este ministro fue invitado para hablar.
Entonces él estaba ahí medio, yo estuve mirando, esperando para que él venía. Y él se subió al púlpito, se subió y tenía sus jeans y ningún traje. Y yo sé, mi papá espiritual, que nunca permita eso. Y entonces él subió al púlpito y mira lo que pasó. Con sus jeans, allí mismo, que se veía muy relax, casual. Y mira lo que pasó. Entró, listo. Lo primero que hizo es Morris, disculpe, perdóname, cómo estoy vestido. Porque el aeropuerto perdió todo mi equipaje. Y yo no vengo así porque yo quise. Amén. Y porque todos saben que Él no permite eso. Si vas a ministrar, lo vas a hacerlo con todo su corazón para la gente, primero para Dios y para la gente, en respeto. Amén. Y eso aprendí mucho de él, diciendo, no es por afuera. Porque si alguien viene con un corazón muy casual, entonces él va a hacer lo que él piensa. Y no respetando a la gente o no respetando a Dios mismo. Y déjame decir eso, cuando tú empiezas a ministrar en frente de la gente, primero es para Dios, segundo para la gente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Morris nos enseñó mucho en esos días, que no es lo que la persona tiene por afuera. Lo que es lo que la persona tiene por adentro. Amén. Tiene un corazón para Dios, un corazón que ama a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere más de Dios, que confía en Dios. Porque la persona que no confía en Dios es un hombre religioso y esa persona ya es maldecido. Dice la palabra de Dios, y vamos a terminar aquí mismo con 2 versículos. Jeremías 17:5. Vamos a leer de 5 a 6 y 6. Jeremías 17:5 y 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El hombre religioso siempre es maldecido, siempre, porque confía en él mismo. Si yo vengo aquí mío, yo confío con lo que yo voy a decir, como yo lo puse todo lindo en el papel, entonces no tengo el poder y la unción de Dios sobre mi vida. Pero cuando yo confío en Dios, que sabe que es Dios, yo hice todo lo que yo pude. Ahora tú lo vas a tener que tomarlo de ahí mismo y ponerlo en los corazones de la gente. Entonces, confiando en Él, somos bendecidos. Confiando en nosotros, somos maldecidos. Porque dice la palabra de Dios en 7 y 8. Siete y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El hombre que confía en Dios siempre es bendecido. Siempre. Amén. A mí no me importa cómo se ve una persona por afuera. Lo que importa es lo que tiene por adentro. Amén. Porque si su corazón está bien, entonces está bien con Dios. Amén. Y tiene la bendición de Dios sobre su vida en Cristo Jesús. Déjame darte algunos ejemplos. Amén. Adán y Eva fueron maldecidos cuando ellos hicieron lo que ellos quieren hacer. ¿Sí? Israel fue maldecido cuando desobedecieron a Dios y no sometieron a lo que Dios quería que ellos hicieran. Pero Moisés nunca fue maldecido. Moisés tenía un corazón para Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés tenía los 10 mandamientos ya escritos en su corazón. No tenía que leerlo,
porque ya lo tenía en él mismo. Amén. Y Moisés fue el hombre bendecido de Dios mismo. Amén. El rey Saúl fue maldecido porque él desobedeció a Dios y no se sometió a Dios y quería hacer lo que él quería hacer. Pero David nunca fue maldecido. Ahora, David hizo mal en algunas áreas y fue corregido de Dios, disciplinado por Dios, pero nunca fue maldecido David. Y Dios lo levantó y siempre lo perdonó, lo levantó y lo cuidó y lo protegió, pero no a Saúl. Amén. Los fariseos fueron todos maldecidos. Y los fariseos sabían la ley. Ellos pusieron los 5 libros, Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio, todo por memoria. Piénsalo. Todos esos 5 libros lo tenían por memoria. Pero Cristo les dijo que ustedes están muertos. No sabían, no podían, no podían ver la verdad y escuchar la verdad, porque tenían un corazón religioso. Pero los discípulos no fueron así mismos. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:16, más bienaventurados vuestros ojos a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ustedes ven. Amén. Diferente. Y déjame decir, eso es lo que la diferencia. Cuando una persona está viviendo abajo guiado por el Espíritu Santo, un corazón para él mismo, somos bendecidos. Porque podemos ser guiados por Dios, bendecidos por Dios, protegidos de Dios, porque somos de Dios. Amén. Eso es la diferencia. Yo no sé todo. Yo no puedo hacer todo. Yo solamente puedo hacer lo que Dios me ha dado para hacer. Yo entiendo que mi confianza no está en mí. Yo no soy inteligente a sí mismo. Yo no confío en todo lo que yo sé. Yo confío en el Espíritu Santo, en lo que Él me dice para decir, en el nombre de Jesucristo. Pero la persona que confía en Él mismo ya está maldecido, porque no tiene el poder de Dios. Hay mucha gente que saben mucho acá, pero no tienen nada aquí. Y eso es donde todo cambia cuando es aquí. Déjame dar un ejemplo. Por años, había gente que yo recuerdo que me trataron de ¿cómo se dice? Compartir el evangelio. Yo era en high school muchas veces. Yo recuerdo, después de un concierto, yo hablaba con algunos amigos y había un grupo y empezaron a evangelizar. Y yo escuchando, y yo no tenía ningún interés. Entonces, ya está bien, pero nada. Entonces, yo escuché palabras, pero no me afectó esas palabras. Pero años luego, cuando ya mi corazón estaba bien, estaba listo, cuando Dios me habló por medio de un folleto, amén. ¿Qué pasó? Yo recibí a Cristo rápido, porque mi corazón ya estaba listo. Amén. Y esa fue la diferencia. Antes yo no estuve listo, pero ya un día yo estuve listo para escuchar la verdad, y la verdad vino y me tocó y me cambió en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar allí mismo. Entonces, ten mucho cuidado de no convertirse a un hombre, mujer religioso, porque se puede hacer muy fácil. Amén. Los escribas, allí mismo con mucho honor escribieron, copiaron la palabra de Dios. Pero Jesús dijo en ese tiempo, cuando Jesús andaba con los discípulos, dijo, ten cuidado a las escribas, porque cambiaron todo su corazón. Solamente están escribiendo lo que ellos piensan y no lo que Dios piensa. Ten mucho cuidado, porque déjame decir, siempre la gente empieza bien, pero cuando una persona tiene un espíritu religioso, se empieza a ir mal. Se empieza a confiar en él mismo, confiar en lo que él puede hacer, tratando de cambiar a la gente, forzar a la gente. No, solo Dios puede cambiar a la persona. Solamente Dios nos puede enseñar la verdad. Amén.
Lo que yo hago es solamente por Dios, porque Dios me ungió para hablar la palabra de Dios. Y no puedo hablarlo muy bien ahora mismo, amén. Pero yo confío en Dios que van a recibir eso. Y entonces mi papá espiritual siempre nos enseñó algo muy, muy importante. Ten mucho cuidado. Porque cualquier persona se puede convertir a una persona religiosa. Cuando empiezas a enfocar en ti mismo, queriendo toda la intención en ti, haciendo lo que tú quieres hacer, amén. Cuando piensas que lo que tú haces está cerca con Dios, no, es lo que Jesucristo hizo, que estamos cerca con Dios. Él se murió en la cruz, yo no. Entonces es lo que Él hizo. Vístete como tú quieres, pon cualquier pantalón o lo que seas. Pero eso no te hace un hombre espiritual, amén, o un hombre religioso. Es lo que tú tienes en tu corazón, en Cristo Jesús, amén. Y eso es importante, amén. Cierren sus ojos. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos enfrente de ti. Purifícanos, límpianos, perdónanos, Señor. Porque nadie aquí es perfecto y hemos hecho y hemos pensado mal en un área u otro. Nuestra iglesia no es perfecta porque somos una gente que no somos perfectos. Hemos cometido muchos errores en nuestras vidas. Pero Señor, venimos a ti con un corazón humilde, un corazón que quiere más, un corazón que entendemos que el único que sabe todo es tú y el único que puede hacer todo es tú. Eso es, límpianos, purifícanos, llénanos y fortalécenos en el nombre de Jesucristo. Confiamos en ti y en su Espíritu Santo para que podamos siempre caminar abajo de la bendición y no la maldición. Señor, pon su mano sobre nosotros en el nombre de Jesucristo para que nosotros podamos seguir bien contigo en el nombre de Jesucristo. Y en estos días, en el nombre de Jesucristo, Señor, guíanos cada día. Y en esta semana que viene, que Dios los bendiga y los guarde. Que su rostro brille sobre ustedes y que Él les dé su gracia. Y que Dios levante su rostro sobre ustedes y que les dé su paz. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Listo para esta semana. Hay muchas cosas que va a pasar esta semana. La pastora miércoles, oración martes. Danny Johnson, domingo a las 10:30. Prepárense porque va a ser algo muy poderoso en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.